El tema de hoy se titula De espaldas a la profecía. ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué enseguida, ¿verdad? Porque está narrando la historia enorme de Babilonia del pasado y que tiene que ver con la Babilonia moderna, porque Dios toma la comparación constantemente de la rebelión de la Babilonia del pasado hasta la Babilonia del tiempo del fin. De manera que en este momento de reunión, de adoración al Creador, porque lo hacemos para adorar a Dios, todos juntos en tu hogar, donde te encuentres en cualquier parte de la tierra, recuerda que este es el motivo de guardar el Santo Sábado, no hay otro motivo. En el libro de Isaías, el capítulo 46, el versos 9 y 10, nos dice lo siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Solo Dios puede predecir el futuro. Él conoce nuestra existencia, trata de arrancarnos del pecado, nos va guiando, como escuchábamos recién, ¿verdad? De tal forma que salgamos del fango, de la esclavitud del mal, para que podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Ahora bien, es notable allí, ¿verdad?, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Todas las profecías fueron dadas por Dios, en su amor por nosotros. Imperios hasta el fin. Un joven también, de 17 años de edad aproximadamente, fue llevado al cautiverio allí a Babilonia. Y ya conocemos la historia, cuando fue llamado, una historia larga es esta, ¿verdad? Y Dios le reveló a través de su espíritu lo que el rey Nabucodonosor, que era el que reinaba en el imperio neobabilónico, pudiese entender el futuro hasta el día cuando el Señor regresase. Y qué notable es poder entender esto. Allí vemos la gran imagen que conocemos nosotros ya, ¿verdad? Cuya cabeza era ¿de qué? Cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de una rara mezcla de hierro y de barro. Barro, bien. Y entonces en la parte final de esa tremenda visión que Nabucodonosor había tenido y que ahora el profeta le estaba revelando en su plenitud de juventud, le dice lo siguiente en el versículo 43 del capítulo 2. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Yo imagino con qué vivo y tremendo interés observaba Nabucodonosor la afirmación categórica que estaba dando el profeta Daniel. Era muy claro, rotundamente claro. Estaba temblando el rey porque había escuchado realmente de labios de ese joven lo que él realmente había visto en la visión. No había mago, ni astrólogo, ni nadie que le podía haber revelado estas cosas. Y el verso 44 dice lo siguiente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Yo imagino los pensamientos de Nabucodonosor. En ese momento dramático, cuando Daniel le dice, sabes, hay un Dios en los cielos que establecerá un reino eterno. No es tu reino, sino un reino eterno. No lo va a establecer el hombre. Un reino que nunca más tendrá fin y permanecerá para siempre. Ya conocemos acerca de ese reino. Hemos estudiado día tras día y vamos a ver más todavía cosas impresionantes que tienen que ver con el reino de Dios. Que a Dios acompañarnos para que realmente entendamos. Pero saben, Nabucodonosor se rebeló contra Dios. Un día, después de meditar y pensar, porque así somos naturalmente como seres humanos, dijo, no, pero no puede ser, mi imperio no va a terminar. Este es un muchacho que, bueno, tal vez alguna magia ocurrió y le dio una interpretación de lo que realmente yo soñé o yo vi, pero mi reino no terminará jamás. Rebelión de Nabucodonosor. ¿Y saben? Mandó construir una imagen que no tenía los 4 metales que fueron dichos, ¿verdad? Y las piernas o los pies de hierro y de barro, sino que era una estatua de oro entera. Daniel 13, el versículo 1 dice lo siguiente.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Qué impresionante. En la principal provincia levantó esa tremenda imagen ahora, ¿verdad? Del cual entramos allí en las medidas que no tenemos tiempo de aclarar, pero tenía cerca de 30 metros con su base y todo, ¿verdad? Impresionantemente grande, pero era de oro, recubierta en oro. Y entonces ahora en rebelión contra Dios Él manda hacer algo. Allí tenemos lo que dice el capítulo 13, el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. De manera que todos los que tenían un lugar de importancia, todos los grandes hombres del reino tenían que venir. Él preparó todo para hacer un gran festín, pero no para adorar al Dios verdadero, sino para adorar a esa estatua tremenda, ¿verdad?, que él había levantado allí y que representaba la rebelión contra Dios. Babilonia nunca terminará, ¿verdad? Y ahora él trajo la orquesta más grande de la tierra de aquel entonces. La mejor orquesta para que en la dedicación de ese Dios, ¿verdad?, que representaba a Babilonia, realmente todos adorasen. Entonces la orquesta comenzó a tocar. Y dice el texto allí de la palabra de Dios, el versículo 4, vamos a seguir leyendo. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La orden era clara, específica y rotunda. Estaba la orquesta tocando y él aclaró bien con sus hombres que tenía allí para que anunciaran, ¿verdad? Y todos tendrían que adorar la estatua al sonar el clarín o los instrumentos de música que tenía esa gigantesca orquesta que él trajo para esa dedicación especial. Pero, ¿saben? Este incidente continúa lo siguiente: conflicto entre el mundo y el pueblo de Dios. Porque nunca en este mundo vamos a encontrar que el mundo anda en armonía con la voluntad de Dios. Es rebelión contra el cielo, el mundo es rebelión contra Dios. Allí estaban los jóvenes hebreos, también que acompañaban a Daniel, eran compañeros de él. Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Escritura lo siguiente: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, llegó el momento, mientras sonaba la música de aquella tremenda orquesta, llegó la orden y todos a una, los gobernantes que existían en diferentes lugares, los consejeros del reino, cayeron a una delante de él. Y saben que en realidad los 3 compañeros de Daniel también tenían una posición en ese reino. ¿Qué hicieron? Se mantuvieron leales al Todopoderoso. Leamos las Escrituras a continuación. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. No hay amistad entre la luz y las tinieblas, amigos. He aquí que vinieron aquellos que estaban y vieron que ellos permanecieron de pie. ¿Cómo iban a adorar a algo que dice la Biblia claramente que no vamos a tener imágenes? Más aún, sabían ellos que estaba en rebelión contra Dios en forma directa, también porque representaba el imperio de Babilonia, que nunca terminaría, de manera que permanecieron. Vemos ahora todo un imperio de rodillas delante de la estatua, pero aquellos 3 jóvenes hebreos firmes, bien claramente allí en su posición. Y el versículo 2 agrega lo siguiente: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en ese momento? ¿Hubiéramos sido fieles realmente al Creador?
Allí estaba el monarca más grande de la tierra, el imperio de Babilonia. Estaba todo lo más grande que existía. Y aquellos 3 jóvenes, como una columna inquebrantable, se mantuvieron de parte del Dios infinito. Y a continuación, la prueba del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios siempre será probado en este mundo. Siempre tendremos una lucha para ser fieles y leales al Creador. Es un mundo en rebelión contra Dios. Nunca olvidemos jamás esta realidad. Continúa diciendo el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Estaba enojado. Nabucodonosor tenía la furia. En su orgullo terrible, dijo, ¿cómo es posible que estos se me rebelen de esa forma? Los mandó a traer rápidamente, como dice la palabra de Dios allí, ¿verdad? Y les dijo allí, en instantes, allí fueron traídos, porque los trajeron y los pusieron delante del rey. Ahora continuamos leyendo lo siguiente, el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es verdad una pregunta. Así es Satanás, astuto en extremo. O sea, viene la pregunta. Él sabía que eso era verdad, pero claramente, ¿verdad? Les comienza a preguntar para darles como una oportunidad. Ellos pueden decir, no, bueno, fue una casualidad en este momento, disculpa, oh rey, etcétera, etcétera. Pero saben, la Escritura, la palabra de Dios dice lo siguiente ahora. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Saben, Sadrach, Mesach y Abednego, qué mano los va a librar de mi poder? Allí estaba un horno preparado especialmente para destruir a aquellos si hubiese algún rebelde, ¿verdad? Entonces les hace una pregunta allí, de forma específica. ¿Todo esto que ha ocurrido es verdad? Dice, porque si no lo adoráis, seréis echados dentro del horno de fuego. ¿Y qué Dios les va a librar? No hay un Dios que pueda librarlos. Ahora, fe y obediencia inquebrantables. Así son los hijos de Dios. Son fieles al Todopoderoso y los que llegarán a pisar el mar de vidrio que describe el Apocalipsis allí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ante el trono de Dios, serán aquellos que son obedientes y leales al Creador. Hombres y mujeres que en la vida aprendieron a servir al Todopoderoso porque el Señor los encontró. Dice así la palabra de Dios ahora. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí me gusta recalcar especialmente 2 cositas. En primer lugar, ellos dijeron, hay un Dios poderoso, mucho más que ti, que podrá liberarnos del horno de fuego. No tenían dudas en cuanto a eso, del poder de Dios. Pero si Él ve conveniente que nosotros muramos, estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero no vamos a ser infieles a ese Dios eterno que hemos llegado a conocer. Amigos míos, entendemos lo que es ser hijos de Dios. En un mundo quebrantado por la desobediencia, en un mundo lleno de religiones de cualquier naturaleza y que por supuesto no existe la obediencia ni la lealtad al Dios infinito y al Dios eterno que nos dio su palabra para que entendamos lo que es la salvación eterna. Furia satánica contra el pueblo de Dios. La ira del príncipe del mal entró y entró a través de los seres humanos. Dice así la palabra de Dios a continuación. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Saben que esos hornos demoraban muchos días en calentarse
Y aquí dice la palabra de Dios que era tanta la furia que Nabucodonosor poseía, que lo mandó a calentar 7 veces más. Y allí estaban esperando el momento, tenían tiempo de reflexionar. Tal vez podían reflexionar y decir, después de todo vamos a aceptar la propuesta del rey, vamos a arrepentirnos de lo que hemos hecho, vamos a cambiar de camino. Pero los que servimos al Señor, no importa, aunque se desplomen los cielos, seremos leales a aquel Rey que nos amó y dejó el trono eterno y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 20 lo siguiente. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Allí estaba ahora el horno resplandeciente de luz enorme, porque fue 7 veces más calentado que antes, ¿verdad? De manera que las llamas estaban allí fulgurantes y claro, fueron atados para que ni se movieran. Y ahora mandó los hombres más poderosos que tenían el reino, como dice la palabra de Dios, y el verso 21 agrega. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Todo, el rey no quería que quedase nada, sus mantos, sus calzas, todo lo que tenían junto con ellos, los hombres más fuertes que había en ese ejército de Babilonia, ahora fueron usados para echar a Sadrach, Mesach y Abednego dentro de las llamas del fuego, como dice aquí la Escritura. Pero saben, en realidad el relato bíblico, ustedes pueden leerlo en la Biblia, dice que el horno estaba tan caliente que cuando los jóvenes cayeron dentro de ese horno, la llama salió y los mató instantáneamente. Allí cayeron, muertos por el enorme fuego del horno. Ahora bien, con Cristo, mi apreciado hermano en Jesús, con Cristo no hay derrota, ¿verdad? Con Jesús, con aquel que nos ama, Cristo con sus hijos. Cristo decidió acompañarlos. Él decidió acompañar a aquellos 3 jóvenes hebreos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Es verdad, oh rey. Y estaba Nabucodonosor temblaba porque estaba viendo algo completamente diferente. No sabía, no entendía lo que estaba viendo. Dentro de las llamas de ese fuego y el calor, el humeante del horno, ¿verdad? Ahora se cumple el versículo 25, leámoslo con atención. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nabucodonosor tembló en ese momento. Vio realmente a Cristo, porque allí estaba Jesús, el mismo que murió en la cruz del Calvario, amigos míos. El mismo que dio su vida por nosotros cuando este mundo descarriado como está, ¿verdad? Para que el mundo sea salvo. He aquí se encontraba ahora, por supuesto ya muchos años antes que Cristo viniese a la tierra, pero Cristo en forma personal vino para salvarlos. Y en medio de la furia del fuego atroz, no había derrota alguna, por supuesto. ¿Por qué? Porque así es el Todopoderoso, el que creó el universo, el que hizo todas las cosas. De manera que Nabucodonosor se estremeció en extremo. Pálidos quedaron los rostros. Leamos los pasajes que siguen ahora. Con Jesús no hay derrota, no puede existir la derrota. Él es el que nos acompañará constantemente en nuestra vida mientras andamos en esta existencia. El verso 26 agrega: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Bueno, la orden fue ahora clara. Sadrach, Mesach y Abednego, salid, venid. Y por supuesto, lo sacaron de aquel horno de fuego, como dice la Escritura. El versículo
27 me llama mucho y poderosamente la atención, leámoslo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Estamos entendiendo lo que es Dios, amigos míos. Estamos entendiendo el poder de Dios. Estamos llegando a comprender lo que es ser fieles a Dios, porque en un mundo de confusión no entendemos. El Señor dejó de registrar en su palabra esta historia para que entendamos que el Dios Todopoderoso estará a nuestro lado, nos va a acompañar, no interesa lo que pase. A veces el mundo, y cuando sobre todo vamos a guardar el sábado, se opone para que no hagamos las cosas de Dios. Es la hora en la cual entendamos. Es la hora, mi apreciado amigo, que tú comprendas. Es la hora de ser feliz, es la hora de rendirnos a Jesús, es la hora de entregar nuestra vida toda en manos de aquel que lo hizo todo por nuestra redención y por nuestra salvación. Pero estamos comprendiendo de veras que Cristo será el que nos acompañará en esta corta vida y cuando amanezca el alba eterna nos llamará a la resurrección en el día postrero, saben, el pueblo de Dios, al fin del conflicto. Ahora nos encontramos aquí detenidos, ya al final del conflicto. Por supuesto, me coloco aquí. Estamos viviendo las horas finales porque todas las profecías lo muestran con toda nitidez. No va a pasar mucho antes que Cristo regrese. El mundo ha trazado todo un plan de rebelión contra Dios, igual que el que hemos estudiado en el día de hoy. ¿Saben lo que es más dramático? Todavía todas las otras profecías, la degradación, toda especie de mal se ha multiplicado en la tierra. Somos Sodoma y Gomorra. El día de la venida de Jesús está a las puertas. El tiempo de gracia está agotado. Pero ¿qué haremos? El Señor dejó todo para que dejemos de pecar, para que dejemos las transgresiones y nos aferremos poderosamente a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amigo mío, ¿sabes? Yo quiero decirte lo siguiente a continuación y leer este pasaje. Allí vemos el peregrinaje del pueblo de Dios. Desde el hombre del tiempo de Adán, que eran mucho más altos y grandes que nosotros, hasta el último hombre que exista en la tierra, en ese camino angosto, porque el camino que nos conduce a la eternidad es un camino angosto y comparado con la multitud de los rebeldes, por supuesto que es una inmensa minoría, pero allí en Apocalipsis 12, el versículo 17, dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escuchemos bien y bien de cerca, ya leímos. Aquí dice que Satanás en forma especial se ocupa ¿de qué? Del pueblo de Dios. Y se ocupa para que el pueblo de Dios de alguna forma no haga la obra de Dios. Descendiendo con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No hay nada que hacerle. Y el autor del mal va a perseguir a aquellos que hacen la voluntad de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen el don profético de Dios. Ya vamos a estudiar un temita en estos días que será impresionante realmente y que tiene que ver con esto. Dios condujo en el pasado, condujo en el tiempo de la cruz cuando Jesús vino por primera vez y conduce a su pueblo ahora, en la hora final del gran conflicto, cuando estamos llegando a la patria celestial. Pero ahora, amigos míos, estamos preparados para ese glorioso evento. Estamos preparados para encarar la realidad, porque nuevamente se levantará un horno de fuego en esta existencia. Nuevamente el horno de fuego de la amenaza será atroz, peor que el de la antigua Babilonia. En la Babilonia moderna, cuando el mundo entero se una para luchar contra los mandamientos de Dios. Yo quiero decirte una cosa, el mismo Jesús que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego estará contigo y conmigo si somos leales al Rey del Universo y andamos en sus huellas. Cristo lo dio todo por nosotros. Dejó un trono, dejó la gloria de ese trono, dejó la adoración de los santos ángeles, serafines y querubines, dejó el universo entero para venir a este pequeño planeta enterrado en la desgracia del pecado. Y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo, se hizo reo de muerte y muerte de cruz,
Por eso el Cuarteto de Decisión canta lo siguiente. Al divino Salvador en la cruz, morir en vez del pecador en la cruz, gimiendo triste clama así, Eloi lama sabachthani. Oh, ved como agoniza allí en la cruz, la santa historia cantaré de la cruz, tan solo yo me gloriaré en la cruz, perdón y paz poseo yo, fallido Cristo padeció, cuando por mí la vida dio en la cruz, No tenemos un Dios teórico, amigo mío. Tenemos al omnipotente que hizo el universo, que hizo todas las cosas. Y ese Dios amante es el que golpea la puerta de nuestro corazón. Recuerda la cruz donde yo morí, dice Jesús. Recuerda la cruz, hijo mío, no temas. Pronto el turbión pasará y llegarás a la patria celestial, donde no habrá más dolor, ni tristezas, ni gemido. Y saben, aquí tenemos la Jerusalén celestial. Va a descender del cielo de Dios. Dice el apóstol San Juan estando en Patmos: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y continúa diciendo allí lo que ve Juan estando en esa isla rocosa, apartado completamente del resto de sus hermanos en la fe, y aún con la sentencia de muerte, estando en ese lugar, nadie podía hacer nada para quitarle la vida. Dice así el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Llega el fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Llega el fin de la desgracia de este mundo, amigo mío. Y sabes, yo quiero que entendamos esta realidad. Así como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron con Jesús en las llamas de fuego, la ciudad celestial flotará sobre las llamas del fuego eterno cuando el Señor destruya un mundo culpable en el día final. Así va a terminar este terrible conflicto. Pero echaremos nuestra suerte con Dios. ¿Qué haremos en este día? Ya al finalizar el sábado, nos rendiremos en los pies de Jesús, nos rendiremos a Él de tal manera que podamos caminar cerca de Él todos los días de nuestra vida, confiando en aquel que tiene poder sobre el fuego, poder sobre toda destrucción. ¿Qué importa? Y si nos toca el sepulcro antes que Él regrese, ¿qué importa? ¿Qué interesa? Porque en un abrir y cerrar de ojos saldremos de los polvorientos lechos. Allí, en el gran conflicto final, en el juicio final de Dios. Como estudiábamos días pasados, leemos lo siguiente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual
Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es una figura para que entendamos, el cielo y la tierra nada tienen que ver con el poder de Dios, enorme. El Señor habrá descendido con su pueblo para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. En ese juicio final, primero, ¿verdad? Por eso dice el versículo 12 lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sadrach, Mesach y Abednego serán juzgados por su fidelidad. Sin duda que en el gran día del juicio recordarán el momento aquel cuando les tocó la prueba del horno de fuego. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, puede ser que a ti te toque también un horno de fuego. Puede ser que ese horno de fuego sea tu propio hogar. Puede ser que ese horno de fuego sea tu empleo, tu trabajo. Puede ser que ese horno de fuego sea alguna atroz calumnia y cuántas cosas se levantan en esta tierra, que se levantan contra las cosas de Dios. Satanás es un enemigo cruel y terrible, pero recordemos, Jesús estará a nuestro lado, hoy, mañana y para siempre, por una eternidad. Él nos dará la vida eterna, Él quiere que vivamos con Él, Él participó de nuestra naturaleza, sentimos como Él sintió y se identificó en forma total con la raza humana, con nosotros. Dios estará con su pueblo al destruir el pecado. Es lo que vemos en la pantalla. Cuando las llamas del fuego eterno caigan finalmente sobre el pecador. Cuando las llamas del fuego eterno destruyan para siempre al autor del pecado y también a las huestes caídas, ¿verdad?, que lo siguieron. Cuando destruya a todos los seres humanos que no quisieron la vida eterna, el Señor en las llamas del fuego eterno los aniquilará simplemente y entonces creará un nuevo hogar, una patria. ¿Dónde estarás en ese día? Lo vemos allí en la pantalla. ¿Dónde estaré yo en ese día? ¿Dónde estarás tú en ese día? Estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Qué verdad preciosa la que hemos llegado a entender. Qué verdad preciosa es la que el Señor nos entrega cada día en este seminario. Qué verdad preciosa, porque no puede haber mayor precio pagado que la sangre de Cristo, y no puede haber galardón más grande que una vida eterna que se mide con la vida de Dios. Es eso lo que Dios nos dice. Pero ¿tienes fe? Es la hora de entregarnos a Cristo, es la hora de rendir nuestro corazón a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, para que podamos heredar la vida eterna. Pero amigo mío, pelea la gran batalla. ¿Estás dispuesto? El ser cristiano implica pelear una gran batalla, sufrir los sinsabores del fuego atroz del horno ardiente. No hay otra forma, no hay otra manera. Deja los engaños de esta vida, los engaños que el mundo ha creado, porque Satanás dirige todas las cosas en esta tierra, ¿verdad? Pronto amanecerá el alba eterna y entonces la gran batalla habrá llegado a su fin. Pero yo quiero terminar ya en las horas finales del Santo Sábado, recordando esa gran batalla con ese hermoso himno que el sábado anterior también lo tuvimos. Vamos a escucharlo mientras pensamos en nuestra decisión y qué estamos haciendo con las cosas de la vida eterna. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria.
anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey, cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura el niño la transformó, él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor, venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Vivimos al fin del conflicto. A nosotros nos toca ese enorme privilegio. En la hora cuando el Rey regresará para terminar con toda tristeza y desgracia de esta vida. Mi apreciado amigo, que este sábado sea un sábado de decisión para la vida eterna. Que podamos vivir para siempre y reinar para siempre cuando el universo entero se estremezca, cuando alaben el nombre de aquel que es eterno y el nombre de aquel que nos amó de tal forma que fue desfigurado más que ningún ser humano alguna vez. Él nos amó primero, por lo tanto yo respondo por amor. Tú que estás allí mirando esta pantalla en cualquier parte de la tierra, lejos, muy lejos tal vez alguno que conoció la verdad, entendió el camino de la salvación hace tiempo atrás, pero Dios dice: hijo mío, vuelve al hogar, deja el lodo de los cerdos, vuelve a las filas del pueblo de Dios en la hora postrera del conflicto, para que pronto, junto con Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, te encuentres en la gloriosa mañana de la resurrección. ¿Qué haremos con nuestro poderoso Salvador? Más cerca, oh Dios, de ti es la música que escuchamos. Solo no intentemos enfrentar el pecado. Sepamos que solamente Dios puede darnos la victoria sobre el mal. Solamente Cristo puede darnos esa victoria enorme. Por lo tanto, Él quiere tomar tu mano en este día. Y sabes, amigo mío, qué grande es poder pensar en estas cosas, así como estamos mientras observamos estos últimos momentos espirituales. Yo quiero dirigirme al trono del Eterno, donde todavía Cristo, que acompañó a los 3 jóvenes hebreos, quiere acompañarnos a nosotros, a ti y a mí, en esta vida. Padre amado, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por conocer la verdad eterna que nos lleva a la patria celestial. Bendice a cada uno de mis amigos, Señor. Sé que son miles en diferentes partes de la tierra. Tú conoces su condición, conoces sus luchas, conoces el horno de fuego por el cual puede estar enfrentando en este momento. Pero, Señor, que podamos tener presente lo que hoy hemos visto en tu palabra. Que podamos ser leales a ti bajo cualquier instancia y podamos reinar con Cristo por los siglos de la eternidad. Mientras liberamos esta batalla, Señor, ahora en la vida, toma el timón de nuestra embarcación y condúcenos hasta la gloriosa mañana de la resurrección. Bendícenos en la semana que vamos a iniciar, Señor. Que cada día sea un día de bendición espiritual realmente, y ayúdanos en lo que vamos a hacer, trabajos y demás que tendremos que enfrentar, pero que juntos podamos estudiar la palabra de Dios como lo hacemos también cada los días que tenemos de la semana.
Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, amigos míos, para siempre con Jesús, como dice esta pantalla. ¡Qué gloria! Sin límites será ese hogar. Cuando veamos rostros que se sonrían con la dulzura de una eternidad, con la dulzura del amor de Dios en sus corazones, Cristo nos acompañará hasta el árbol de la vida y podremos comer del fruto que habrá de garantizar nuestra vida por los siglos sin fin de una eternidad. ¿Estamos realmente preparados para ese hogar? Yo quiero encontrarme con usted, contigo joven, contigo señorita, contigo ama de casa, contigo ingeniero, no importa la profesión que tengamos en esta vida. Queremos abrazarnos, pero no en esta vida, allá, donde nunca más nos separaremos. ¿Sabes? El día miércoles vamos a continuar con el seminario. Por supuesto que iremos entregando los certificados correspondientes. El miércoles a las 20 horas, nuevamente con este brillante tema, cuando llega la hora profética. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellos que amamos, a aquellos con los cuales estamos y nos relacionamos constantemente. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga hasta el miércoles, apreciado amigo.